Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, por este cuarto día de la semana. Te damos toda rabá por todo. Amén. Les decía que estamos estudiando el capítulo 11 de Mateo, del 1 al 5. Ya lo estudiamos la vez pasada, pero quiero que quede con mayor claridad. Y para empezar este tema, quiero decirle de que tenemos que aprender cuál es realmente el concepto del judaísmo, cuál es el concepto del israelismo, del Israel. No el concepto griego, no, muy diferente. Porque, ejemplo, nuestros Cabrín Yehudín y nosotros mismos no nos llevamos por milagros, sino nos llevamos por el conocimiento de la Torá. Los milagros solamente son excusas o son medios para poder engañar a las mentes débiles, porque cuántos por medio de supuestos milagros no se han dejado engañar. La vez pasada yo les decía que aquí en Guatemala salió un panal de abejas, que supuestamente hacía con la figura de un personaje. La gente iba a pedir sus milagros y a veces sucedían. Lógicamente, ese es un engaño de parte de las fuerzas negativas para atrapar el alma de los incautos, para atrapar el alma de la gente, para que no crean en la verdad. Entonces, el principio que tenemos que manejar es que los milagros no son un medio para conocer una verdad. Los milagros solamente en muchas ocasiones son engañosos. En una oportunidad hicieron una pregunta. ¿Los israelitas o los judíos creen en los milagros? El rabino que yo escuchaba en ese momento les contestó: estás haciendo una pregunta incorrecta. Tú deberías decir: nosotros los gentiles podemos creer en los milagros que siempre cree el judío, porque los milagros en el judaísmo no son como se conceptualiza en el mundo gentil, porque en el judaísmo, por ejemplo, vemos la partición del Yam Suf, o sea, del Mar Rojo. Vemos cómo el Eterno condujo al pueblo durante 40 años en el desierto, donde sus vestidos no se desgastaron. Y hace poquito la guerra de los 6 días en Israel. Son milagros. A veces algunas personas que puedan tener una enfermedad, un dolor de cabeza, y alguien dice: ay, voy a orar por usted que sane el dolor de cabeza. Ah, milagro, me sanó. No, esos milagros, tómese una pastilla y se le va a quitar el dolor de cabeza. No, ¿para qué estar? Dice que Abraham vino, nuestro padre, cuando hubo la hambruna, ahí en esta región, él era considerado un amigo del Eterno, era considerado un siervo del Eterno. Él fácilmente hubiera dicho al Eterno: Abacadosh, ahora que hay esta hambruna aquí, provéeme trigo, que mis campos se llenen de trigo. Y seguramente el Eterno, pues, le hubiera concedido las peticiones de su corazón. Sin embargo, Abraham vino, bajó a Misraim, bajó a Egipto a comprar granos, a traer granos. Inclusive Jacob también, se acuerda con Jacob que mandó a sus hijos a Egipto a comprar granos cuando encontraron a Yosef. Ellos eran grandes siervos del Eterno y podían haber pedido milagros, sin embargo no lo hicieron, porque nosotros sabemos que eh, en el caso de Abraham, dicen los sabios, enseñan los sabios, que ellos no quieren milagros, porque a veces un milagro puede disminuir una riqueza en el Olam Jabá, o sea, lo que nosotros estamos acumulando en los cielos, en un milagro se nos puede disminuir para suplir ese milagro en este mundo.
Todo eso son principios judíos que yo les estoy hablando de los milagros, ¿sí? En, en una oportunidad en la Cajal, en la yeshiva donde yo doy enseñanzas, estábamos estudiando Cábala y también en ese momento estábamos estudiando sobre las riquezas celestiales, la acumulación de las riquezas que uno hace en este Olam para disfrutarlas en el Olam Jabá, o sea, en el mundo futuro, en los cielos. Y yo les decía, como una especie de reto para ver si se había comprendido bien la enseñanza. ¿Cuántos de ustedes quisieran recibir grandes riquezas en este mundo, a riesgo de perder parte de las riquezas en los mundos superiores? O sea, en otras palabras, ¿verdad? Que Hashem me envía a mí millones y aunque allá arriba pues se me disminuya, no tenga nadie arriba. Sin embargo, me gustó la respuesta de ustedes, los que están conectados. Me parece que hay unos que recibieron la enseñanza. La respuesta fue que no, que ellos preferían las riquezas en los mundos superiores que en este mundo. Entonces, los milagros hay que saberlos canalizar, hay que saberlos entender. También sabemos que cuando una persona enferma, regularmente es un ticún. Mire, los dos patriarcas de Israel, Isaac murió siendo cieguito. Tal vez ustedes se recordarán la historia cuando Jacob fue donde su padre a pedir la bendición y se hizo pasar por Esaú. Eso lo puedo enseñar también por qué, pero no es el tema. Él estaba cieguito. Y Jacob también murió cieguito. Cuando Yosef llevó a sus hijos a que los bendijera, él estaba cieguito, cruzó sus manos para bendecirlos y él estaba cieguito. Entonces, Hashem bien hubiera dicho, son hombres justos, son hombres leales, son siervos, le voy a dar su sanidad y hubieran muerto eh, viendo claramente todo físicamente. Sin embargo, ellos miraban claramente todo espiritualmente, ellos comprendían su situación, como lo comprendemos hoy en día, que todas las enfermedades que pasan una persona es por un ticún, por una rectificación. Como dicen los sabios de la Cábala, toda enfermedad es buena, ninguna enfermedad es mala, todas son buenas, porque sirven para acercar al hombre al eterno, sirven para redimir parte del alma que en un momento dado pudo haber transgredido y por medio del sufrimiento de una enfermedad se hace expiación también por por este pecado cometido. Ejemplo, las personas que violan el mandamiento de comer cerdito en el pueblo de Israel, estoy hablando, porque afuera de Israel comen de todo, ¿verdad? Entonces, hay personas que comen cerdito y se enferman, triglicéridos, colesterol malo, problemas de duodeno, etcétera, etcétera. Pero esa es la respuesta a la transgresión. Y por consiguiente, entonces, cuando uno ya se enferma, sabe que eso hace daño y uno lo vuelve a comer. Todo es bueno, o sea, todo es bueno. Hay que comprender entonces que todo lo que pasamos en la vida, por ejemplo, en este caso, los cojos andan, decía nuestro Rebbe Yeshua, los ciegos ven. Todos tenemos que comprender que esos son partes de causales de rectificación del alma. Lógicamente, si Yeshua sanaba a un ciego, él sabía que ya esta alma había hecho su ticún, porque si Yeshua hubiera sabido que esta alma no hubiera hecho su ticún, al momento de sanarlo, dejo de hacerle un bien, le hace un mal, porque no lo era que el alma rectifique. Eso es lo que tenemos que comprender bien, viene del principio cabalista, ¿sí? Entonces ya cuando conocemos el principio judío de cómo él es el pensamiento, la enseñanza de nuestros sabios y aún de nuestro rabino Yeshua, sabemos entonces que cuando acá dice en el verso 4, ve y dile a Juan, ya enseñé también que Juan sabía quién era Yeshua. ¿Y por qué mandó a preguntar eres tú? Esperamos a otro. O sea, eso es, ahí puede haber una contradicción en la expresión literal de la escritura del texto. Pero entonces viene, pero eso ya lo expliqué. Pero ahora en el verso 4 dice, los ciegos reciben la vista
Si ve, bueno, Johann Hamil era un judío. O sea, y dentro del pueblo de Israel se han visto varios milagros. Hay rabinos en el pueblo de Israel que hicieron llover. Hay rabinos que hicieron milagros. Eh, por ejemplo, hay rabinos que liberaron endemoniados. En el pueblo de Israel están las historias. Por lo tanto, entonces, para un judío que le digan, mira, yo soy el Mesías, mire, los ciegos miran, los cojos andan. No, no es impactante para un judío eso. Eso no impacta, porque sabemos que no creemos en los milagros, creemos en las escrituras, creemos en la Torá, porque si un milagro me lleva a mí al paganismo, imagínense, eso es una aberración y es la maldad del alma. Por lo tanto, entonces, si se ven milagros y la gente, de verdad que a mí me da ternura porque a veces las personas se van por los milagros para creer en algo que no es correcto. ¿Y cuánto de nosotros sabemos, como ya les expliqué, la Virgen del Panal? También algunas personas se van a un lugar X donde hay un señor que le llevan cigarritos y licor y la gente va a pedir sus milagros y creen y son sanados, etcétera, etcétera, y creen en eso. Entonces, ya su alma se ata a este ídolo. Y así en todas las demás partes se atan las almas. Ay, la verdad está ahí porque ahí hay milagros, ¿no? En una oportunidad me contaron a mí, así sin hablar groserías de nadie, y dijeron que en determinado lugar se manifestaba la presencia bueno, ellos dicen Dios, ¿verdad? Nosotros no decimos Dios, nosotros decimos el Eterno, el Creador, Hashem, Adonai. Pero decían Dios que ahí se manifestaba la presencia de Dios, porque casi en todos los servicios que hacían, toda la gente resultaba vomitando, porque era liberada. Entonces yo me sonreía así, no sarcásticamente, por supuesto, no, 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 pero solamente como decir, locura creer eso, ¿verdad? Porque es el lugar donde cada servicio habían gente que vomitara, porque supuestamente eran liberados de un demonio. Quiere decir que esta iglesia siempre, el demonio nunca se iba de ellos, porque siempre vomitaban. Entonces, eso es ilógico y mucha gente se deja llevar por esas evidencias que no en nada ayudan al conocimiento de la Torá. Pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel se deja llevar por el conocimiento de la Torá. En una oportunidad dice que había unos rabinos que estaban discutiendo sobre un concepto alágico. No sé si era el rabino Eliezer, no recuerdo el nombre de los rabinos. Tal vez los morín que se han conectado ahí me ponen en el chat quiénes eran. Pero había un rabino que discutía y decía, bien decía, si es así como yo lo estoy expresando, que ese río corra al revés. Y dice que el río empezó a correr al revés. Entonces los demás sabios le dijeron, rabino fulano, nosotros no creemos a los ríos, le creemos a la Torá. No, 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 si lo que yo estoy diciendo es verdad que nazcan árboles aquí alrededor del templo. Y nacieron árboles, dice. Entonces vienen los rabinos y dijeron, no, no creemos en los árboles, creemos en la Torá. Entonces nosotros no creemos en eventos milagrosos para creer en algo, creemos en la Torá. Si un evento milagroso no está respaldado por la Torá, nosotros lo rechazamos. Por ejemplo, hay personas que son sanadas porque visitan centros de hechicería y yo por eso creen en la hechicería, atan su alma a la hechicería. En cambio, nosotros sabemos que esto es penado por la Torá. Entonces, el conocimiento de la Torá sobrepasa cabalmente a todos los eventos, entre comillas, de milagros que puedan suceder. Y ahí es donde tenemos que comprender y que tenemos que salir de ahí, de ese pensamiento equivocado y entrar al pensamiento real. ¿Sí? Entonces, ya es que lo que pasa es que yo voy donde hay milagros. No, pues si los milagros pueden ser engañosos, porque lo que hay que hacer es creerle a la Torah. Entonces, cuando Yahshua le dice a Juan, mira, los ciegos ven, reciben la vista, los ciegos. Yo no era un judío, yo era un esenio. Inclusive se dice que era esenio, ¿verdad? En algunos documentales o en algunos documentos.
Pero siendo judío, entonces hay que ver desde el punto de vista a qué se refería. Porque siendo Yeshua un Yahudín y conociendo Cábala, conociendo todos estos principios que le estoy enseñando con el pensamiento judío, alguien podría decir, decir pues, si están en una congregación X, mire, vengan aquí porque allá hay milagros, porque allá los ojos, los ciegos ven, los cojos andan, sí, los mansos. O sea, en otras palabras, vayan allá porque hay milagros. Y la gente ahí va corriendo y hay milagros, aunque lo que les estén enseñando sea una gran mentira. Entonces, esa expresión de creer que las palabras de Yeshua eran, mira, que los ciegos reciben la vista, no se está refiriendo bajo un principio físico, aunque también podríamos ver que puede suceder un principio físico con nuestro rey, porque él sabía manejar todos los eventos de energía que podían utilizarse para que una persona fuera sanada. ¿Sí? Por ejemplo, hay una persona, un ciego, que dice que él escupió, hizo una masita con la tierra, de barro, creo que él le puso los ojos para que le subiera la vista. Eso se llama cábala, se llama mover las energías, pero su misión no era esa. Su misión era que los ciegos recibieran la vista. Quiere decir aquellos ciegos, aquellos que no pueden ver la luz de la Torá, la luz del Eterno, la luz de la sabiduría, la luz del entendimiento, la luz del conocimiento, la luz de la inteligencia. A eso se refiere. Los cojos andan, aquellos que no pueden caminar bien en la Torá. Son rectificados para que aprendan a caminar en la Torá. Sí, digamos, también está cuando él dijo los cojos sanan, los leprosos son limpios. Hay mucha gente que no tiene un concepto de lepra física, pero tiene un concepto de lepra espiritual. Hay mucha gente que es leprosa. No podemos conceptualizar entonces, que los leprosos son limpios. Y como yo les decía la vez pasada, él no fue buscando campamentos de leprosos para ir a sanar, no, no. Pero sin embargo, podríamos considerar que sí sanaba a los leprosos, pero sobre todo él venía a sanar a lepra espiritual, de aquella lepra que esa contaminación, esa impureza en la vida espiritual. Los sordos oyen, o sea, quiere decir que a muchas personas se le abrieron los oídos para escuchar la correcta enseñanza de la Torá. Los muertos vuelven a la vida. En el Mishneh Mashiach, o sea, mal llamado Nuevo Testamento, ¿cuántos eventos narra ahí que Yeshua hizo que los muertos vivieran? ¿Cuántos? Alguien puede decir, es que lo que pasa es que ahí no está redactado todo lo que él hizo, porque si escribieran los libros de todo lo que él hizo, no cabrían en el mundo los libros, dicen algunos. No, si de todo lo que él hizo está, solo que solo nos dejaron 27 cartas. Las otras no sé por qué no las pusieron, pero no, entonces los muertos vuelven a la vida, significa, ¿quién es un muerto? Aquella persona que no tiene Torá. Como decía Rab Shaul, están muertos en delitos y pecados. Entonces esa persona está muerta. Cuando a una persona uno le enseña, acepta Torah y tiene Torah, vuelve a la vida, deja de estar muerto para tener vida. Por eso él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué significa eso? Para que ustedes conozcan Torah y la conozcan en abundancia. No que tengan vida, ¿no? Es ilógico, muchos a eso se toman esos textos y los tergiversan, los manipulan, porque no entienden los principios judíos. Sí. Así que, dichoso aquel dice que no se confunde por sus enseñanzas. Eso es lo que realmente quería reforzar yo en este estudio. Sí, porque no es cabalmente como se comprende. Porque otra vez más, si lo entendemos de esta manera, que donde hay milagros está la verdad, entonces por eso mucha gente corre donde hay milagros, aunque estén en la mentira. Corren donde hay cosas que ellos consideran que van en beneficio de ellos mismos. ¿Sí? Miren cuántas veces no hemos escuchado nosotros o aún en internet se miran personas hablando de Biblia, manipulando las almas interesadas, las almas ambiciosas,
Cuando les dicen, vengan, mire que aquí ustedes van a ser prósperos con la teología de la prosperidad. Lo que están haciendo es manipulando la conciencia de la gente para que la gente entre avaricia en su alma, que entre ambición en su alma, que amen más lo material que lo espiritual. Miren qué tan confundido está todo. Pero espero en el Eterno que estas palabras lleguen a ustedes y que comprendan que la verdadera riqueza está en lo espiritual, en el conocimiento, en la Torá y en la práctica de buenas acciones y en la práctica de los mandamientos. Baruch Hashem. Shalom Alejen, Gabriel y Karim, Shalom Alejen, y nos vemos con la ayuda de Eterno el jueves en nuestro estudio que corresponde a ese día, siempre a las 7:30. Shalom Alejen, Gabriel y Karim, Shalom Alejen. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo ahí en texto. Con la ayuda del Eterno trataré la manera de responderles. Shalom Alejen a todos y que el Eterno me los bendiga. Shalom Alejen.